Hola, hola mujeres, hombres, dears, bienvenidos a otro sábado musical. Ahora no va a ser sábado de Dimash, no, alguien solamente por hoy le ha robado ese lugar. Hoy vamos a hablar, pero es súper importante en la vida de él. Hoy vamos a hablar, claro que sí, de su mamá, de la señora Svetlana Aivayeva, o sea, de mi suegra, ¿ok? Ok, se vale soñar, se vale soñar. Ok, empecemos. El video que voy a estar checando viene en el canal de Dimash. Recuerden irse al canal oficial de Dimash. Los primeros videos, los primeros que de seguro algunos de ustedes ni siquiera se han percatado que tiene videos de sus papás, de Papá Kanat y de Mamá Svetlana. Bueno, entonces está casi hasta el último. Es de los primeros que publicó. Y vamos a estar checando el video de esta canción que traducida al español se llama El Mundo Brillante, o al menos así me lo puso el Google Traductor. Corríjanme los que saben kazajo. Según yo es El Mundo Brillante. La letra sí se las debo porque pues no pude encontrar en internet una traducción. Entonces me encantaría que los que son de allá me pudieran decir de qué habla la letra, ¿no? Sería muy nutritivo para nosotros saber de qué habla. Se los agradeceré muchísimo. Pero bueno, este video es del 2008, aunque es publicado en el canal de Dimash en el 2017, ¿verdad? Así que chéquenlo ahí, por favor. Bueno, como sabrán muchos, saben perfectamente que los papás de Dimash fueron padres muy jóvenes. Ella tenía 20 años cuando se casó, al parecer, y fue mamá joven. Chóquelas. Eso. Y precisamente por ser tan joven, Dimash se quedó a cargo de sus segundos padres, que son sus abuelos paternos, la señora Miwa y el señor Kudabergen, que me parece que son también unas personas súper importantes en la vida de Dimash. Y aparte, yo diría que más del 50% de la crianza de Dimash, de cómo es él, viene mucho de sus abuelos, ¿no? O sea, recordemos que las personas, los abuelos, las personas grandes de la familia siempre van a tener la sabiduría por delante, ¿no? De uno que es joven, ¿no? Entonces, mil gracias. Hicieron un trabajo excelente. Entonces, mientras los abuelos cuidaban a Dimash, Papá Kanat y Mamá Svetlana se dedicaban pues a seguir creciendo, desarrollándose en el ámbito artístico y laboral, que es su pasión también, el canto, ¿verdad? De hecho, antes de que Dimash fuera famoso y todo eso, ellos ya eran cantantes reconocidos de Kazajistán. Se dedicaban a entretener públicos, multitudes, en fiestas, en presentaciones. Ambos tienen el título de música de honor. Se los otorgó el gobierno kazajo, ¿verdad? Que es como el punto máximo de cualquier persona, ¿no? De cualquier artista allá. Y bueno, la señora Svetlana estudió en el pueblo del distrito de Kopatemir. Y desde pequeña sabía que su pasión también era el canto. Igual que Dimash, que desde chiquito saben cuál es su vocación. Ella también lo sabía. Y bueno, años después estudió junto a Papá Kanat, de hecho ahí lo conoció, en una universidad llamada Shuvanov. Y se graduó en la Facultad de Música. Entonces les decía, ahí conoció a Papá Kanat y empezaron a hacer como química, click, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Y entonces, antes de seguir hablando y diciéndoles un extraordinario y largo currículum de Mamá Svetlana, vamos a empezar con el video. Me gusta ese empiezo. Esperen. Se oye muy como muy ochentero, ¿no? La onda. Ay, pues sí, ¿verdad? No, es el 2008. Pero se oye muy ochentero. Me gusta ese sonido. Sí. Es como muy de allá, no sé. Si lo notaron en el de Jerkaleteyin, también ese tipo de sonidos como... Ay, no sé cómo decirlos. Como de antes. No sé. Con ese sabor particular. Me gusta. Vamos a continuar.
Y me gusta esta canción, me gusta. Me gusta. Vamos a pararle aquí, Ok. Me gusta esta canción. Tiene ese sabor tan característico de allá, de música kazaja. Me gusta. Ya sabemos de dónde tiene tanto talento nuestro Dimash. O sea, la señora es soprano, es una soprano y canta hermoso, de verdad, hermoso. Me encantaría o sea, ya han cantado juntos, papá Kanat, mamá Svetlana y Dimash. Pero me encantaría que se hicieran una canción actual o nueva, entre ellos dos sería wow, fenomenal. Me encantaría mucho, o sea, maravilloso. Por favor, ahí les encargo una bonita canción, por favor, para el repertorio. Ok, vamos a empezar con ¿quién es ella? O sea, porque de verdad su currículum es asombroso. Como les había dicho en un video anterior, creo que en el de Jerkaletegin, que espero que les haya gustado. O sea, es una mujer empoderada totalmente, súper culta, aparte es guapísima. O sea, es una mujer súper guapa. Y se estaba viendo bien, que ahorita lo voy a checar otra vez. Tiene los ojos claritos. Un suscriptor me había dicho que es muy raro que los kazajos tengan ojos claros. Sin embargo, me parece que ella tiene los ojos como amielados, verdosos. Y de hecho, Raushan, ¿sí se dice así? Raushan, la hermana de Dimash, tiene los ojos claros. Entonces, qué bonitos ojos, ¿verdad? Ya saben que me gustan los ojos verdes. De hecho, ella cantaba en un grupo llamado Kasia Shabanov, allá en Aktobe. Espero haberlo pronunciado bien. Si no, por favor, ya saben, me corrigen. Todos los que son de allá, díganme cómo se dice. Bueno, ya les dije en dónde estudió, en dónde conoció a papá Kanat. Y también una anécdota que vi en una entrevista es que, les repito, ellos se casaron muy jóvenes y, bueno, ella está inmersa en todo, en política, en cultura, en arte, o sea, en todo. La mujer está, o sea, es una cosa bárbara en el sentido artístico, ¿no? Le encanta estar en todo eso. Por eso Dimash es como es también, ¿no? Súper culto también. Ella es miembro del Comité Permanente de Desarrollo Social y Cultural. También es diputada de Maslikat de la región de Aktobe. Y de hecho cuenta una anécdota en una entrevista que la primera vez que le ofrecieron nominarse para ser diputada del distrito electoral número 26 de Temir, ella ya estaba casada con Kanat, pero como él no estaba en la ciudad al parecer, pues no le pudo como
solicitar la opinión, ¿no? De, oye, viejo, entro, no entro, ¿sí me explico? Entonces le pidió la opinión a sus suegros, que literalmente la adoptaron desde que se casó con Papá Canat. Pasó a ser una hija más de ellos. Me parece muy bonito eso. Y ellos le dijeron, claro que sí, acepta. Hasta eso la impulsaron a que se siguiera como desarrollando y superándose, ¿no? Me encanta. Pero Dimash, que era muy pequeño, le dijo, no, mamá, no, yo no quiero que estés metida en la política. Yo quiero que estés más conmigo aquí en casa, porque les digo que siempre han viajado y han estado profesionalmente muy activos. Entonces Dimash le decía, no, yo quiero que estés más en casa conmigo o más inmiscuida en el canto, ¿no? En el área artística más que política. Entonces esa es una anécdota curiosa. Sin embargo, ella aceptó, ¿no? Y también se unió a la Sociedad Filarmónica de Actobe como cantante soprano, porque les digo que ella es una soprano. Y es la directora artística del estudio infantil SAS en Actobe, que de hecho me parece que Dimash también estudió ahí. Y también fue o es solista de la Filarmónica Regional de Aktyuvinsk. Estos nombres son muy complicados para mí, pero bueno. Entonces, les digo, es una mujer muy, muy activa. Vamos a continuar. Qué bonito canta. Tiene los ojos verdes. Muy bien. Aplausos para... Bueno, hasta el peluche de mi hija quedó asombrado y decidió sonar. Okay. Muy bien, la señora Svetlana canta muy, lo voy a volver a repetir, canta muy hermoso. El video es, les digo, una onda como bastante retro, esa es la palabra que estaba buscando hace rato, sí, es como bien retro el video, hasta la musicalización. Me gusta ese sonido, ese sabor, me gusta. En este momento en que yo estoy grabando, este video, que les digo que es de los primeritos, tiene 5,900 vistas. O sea, se rete poquitas. Entonces, vayan a verlo al canal de Dimash, denle like, suscríbanse. Ella, una mujer súper elegante, súper guapa. De hecho, sí, es una mujer sumamente culta, sumamente inteligente y sumamente amable. Les digo, es característica de todos los kazajos, como lo había mencionado en mi video de El Reto Abay, donde la embajada también se portó súper amable, muy cálidos. Yo creo que sí, yo creo que es la cultura, la sangre de allá. Estaba viendo una entrevista con un periodista de allá de Kazajistán, y el periodista a veces como que presionaba ciertos puntos, ciertas preguntas, y ella súper tranquila, en equilibrio total y respondiendo de una manera elegante. Y bueno, en esta entrevista también menciona que ella nunca escucha canciones con malas palabras o que no tengan sentido.
Gente, por favor, seamos más como mamá Svetlana. Dejemos de escuchar tanta porquería que hay en internet, en el mundo, en la música de verdad. O sea, la otra vez me estaba echando un clavado en YouTube, en tendencias, que es como la más in que está. Dios mío, me espanté. De verdad, me espanté. Lo que es el trap y el reggaetón ocupan los primeros lugares de popularidad. Es increíble, ya lo había hablado en muchos videos, pero es increíble. Y cuando dije, voy a picarle a una, a ver qué tan... porque es tendencia. No. Bueno, o sea, yo, que no soy tan reservada en cuestión musical, digamos, o sea, soy universal, aguanto más que ellos que tienen como otra cultura. Pero Dios bendito, o sea, me espanté visual y auditivamente. Quedé en shock. Dije, ¿qué? ¿En serio esto es tendencia? ¿En serio esto les gusta? ¿En serio esto tiene millones de vistas? No puede ser, o sea, donde no salen de hablar del cuerpo de la mujer, de cuánto vales por lo que tienes, o de cosas tan huecas y banales y materialistas que abundan. Y yo dije, no puede ser, o sea, de verdad, si mamá Svetlana escuchara este tipo de cosas, se va para atrás, o sea, se va para atrás. Yo la detengo, ¿no? Pero qué horror. Entonces, me parece que la gente debería de cuidar. Recuerden, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que decimos. Cuidemos lo que está entrando a nuestra mente y por ende a nuestro cuerpo. Neta, o sea, y en estos tiempos, más, por favor, en estos tiempos, mucho más. Por eso estamos como estamos. Necesitamos de verdad un break, un respiro mental para decir, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Ok? Entonces, deberíamos de seguir más esta filosofía de las familias kazajas, de mamá Svetlana. Y sobre todo los que tenemos hijos, ya lo saben, los hijos son el reflejo de los padres totalmente. Si tú te la pasas escuchando reggaetón, haciendo perreo y así, no dudes que tus hijos van a terminar haciendo eso. Yo por eso escucho a Dimash. Buena música de Dimash. Y mi hijo también. Le gusta, lo sigue. Ya vieron la exposición, caramba. Se los voy a volver a poner por aquí. Entonces, cuidemos. Sobre todo los que somos papás, cuidemos. Y no es... Ya me salió un poco del tema, pero lo voy a decir. No es qué mundo les vamos a dejar, no. Es qué tipo de personas le estamos dejando al mundo. Por eso el mundo ahorita está paralizado. Hagamos una conciencia neta. Y ya le paro ahí porque si no me apasiono y me sigo más. Déjenme ver si no se me pasa nada. Ah, sí, en esa misma entrevista le pregunta el presentador, ¿qué pasaría si Dimash un día le presentara como no era a una mujer china, de nacionalidad china? Entonces mamá Svetlana así como que... Ahora sí que son las decisiones y elecciones de él. Ellos como papás y ella como mamá siempre querrá que su hijo se empareje con alguien que tenga similitudes en cuestión de creencias, tradiciones, cultura, pero pues si es la decisión de él llevar a alguien de otra nacionalidad, pues respetar. Oiga, y ya que estamos en confianza, ¿y si fuera mexicana? No le gustaría. Me acepta como nuera. ¿Qué va? Espero les haya gustado este video. O sea, me alucino bastante, ¿verdad? Nos vemos el siguiente sábado, que sí va a ser sábado Dimashoso. Entonces les mando un beso y un abrazo y nos vemos en la que sigue.